eres una científica de profesión. ¿Qué pensaste originalmente que estaba pasando cuando empezaste a tener este tipo de experiencias? Quería cerrar mi contacto con el mundo espiritual y me daba muchísimo miedo ese contacto. Las predicciones de las muertes eran realmente aterradoras. Y luego la siguiente pregunta fue, ¿qué es la vida? Y ahí fue donde todo empezó, ya de lleno, porque mi formación científica me hacía querer investigar qué es la vida. Lo que me enseñaban en la universidad, la verdad, no encajaba realmente con lo que yo misma experimentaba ni con lo que veía que pasaba en la práctica cuando empecé a sanar personas. Pensé, tal vez estoy loca. Acabas de decir, pues, ya es el momento. ¿Qué es lo que crees que la humanidad está redescubriendo? Algo que pues tenemos que hacer. Ahora, antes de empezar, quiero agradecerles mucho por entrar a este video y prepararse para ver esta increíble charla que vamos a tener, pero algo que he notado es que cerca del 40% de ustedes no están suscritos. Es la forma más fácil de seguir apoyando el trabajo que hacemos en Next Level Soul. Y ha sido la alegría de mi vida tener estas increíbles pláticas con algunas de las almas más extraordinarias y profundas del planeta. Así que de todo corazón, quiero darles las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hacer este trabajo para ustedes. Así que por favor denle al botón de suscribirse, denle a me gusta y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y comencemos. Quisiera darle la más cordial bienvenida aquí al programa a Marcia Techau. Marcia, ¿cómo estás? Me encuentro muy, muy bien y muchísimas gracias por invitarme. Oh, mil gracias por estar aquí. Tengo muchísimas ganas de que tengamos esta conversación porque tienes un camino espiritual de verdad muy, muy interesante, por decirlo menos, desde tus orígenes, desde donde vienes, hasta donde te encuentras ahora mismo. Pero tú abordas todo esto desde el ángulo, desde la perspectiva de una científica, que es precisamente donde comenzaste, donde iniciaste todo este asunto. Así que eres una científica de profesión, una científica de formación. Y en tu libro, del que hablaremos un poco más adelante, por supuesto, Tu alma, tu vida, la guía para la sanación y autosanación. Realmente recorrí un camino bastante largo antes de decidirme a escribir este libro. Sí, así fue, la verdad. Sí, eso es cierto. Eres científica con título. ¿Qué creíste originalmente que estaba pasando cuando empezaste a tener esta clase de experiencias? Según entiendo, te pasaba algo que te hacía cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Estudié la carrera de biología y también tengo una maestría en la misma área. Y mi camino, digamos, siempre ha sido así. Desde que era una niña fui muy sensible, me sentía fácilmente abrumada por otras personas y siempre buscaba el contacto con los animales y la naturaleza. Y ya cuando estaba terminando mi adolescencia, tuve 2 sueños que fueron como advertencias sobre la muerte. Y esto fue más o menos una semana antes de que ocurrieran las muertes. Así que ya en mi adolescencia tardía empecé a tener ciertas experiencias que no podía explicar de una forma normal, pero aún así sentía esa fuerte necesidad de cerrar por completo mi contacto con el mundo espiritual. De hecho, me daba muchísimo miedo ese contacto, porque ya sabes, la gente, pues, en realidad lo que soñé fue que morían mis animales más queridos y luego efectivamente morían. Debido a eso, decidí cerrarme por completo. No quería saber absolutamente nada del mundo espiritual y me enfoqué de lleno en empezar mi formación profesional. Lo primero fue, quería ser guardabosques, porque los guardabosques no tienen contacto con la gente, tienen contacto con la naturaleza y el bosque. Y luego descubrí que, en realidad, me gusta mucho la biología, por esa pregunta profunda sobre cómo cuidar la naturaleza, cómo podemos prevenir o preservarla, ¿verdad? Y luego, la siguiente pregunta que me surgió fue, ¿qué es la vida? Y ahí, en ese momento, todo empezó de verdad, porque mi formación científica, pues, me pedía investigar a fondo qué es la vida. Y entonces veo que la biología tiene, pues, ciertos problemas para explicarla solamente con la materia, ya sabes, sin la mente, sin la parte divina, simplemente la materia.
Y luego pude ver y entender lo que yo misma vivía en mi propia vida con ese contacto espiritual. Y fue cuando a mediados de mis 20s empecé a tener contacto con el Reiki, con la sanación. Así que de esa forma empecé a sanar a otras personas y pude ver claramente que lo que a mí me estaban enseñando en la universidad pues no encajaba para nada con lo que yo misma estaba experimentando, ni tampoco con lo que veía suceder cuando empecé a sanar a la gente. Así que la última parte de mi maestría fue justamente este estudio que realicé donde me dediqué a analizar los efectos de la sanación en plantas que se encontraban estresadas. De alguna manera se pusieron un poco, el cuidado que se les daba no era el adecuado y claro, recibían agua porque de no ser así, pues morirían. Pero sí, había algunas cosas que las mantenían estresadas, así que invité a sanadores para que vinieran a curar las plantas, algunas de estas plantas, y por supuesto, también tenía mis plantas de control. De esta manera fue que realicé un estudio en el que investigué a fondo los efectos de la sanación, porque mi interés era entender qué era lo que la sanación podía lograr realmente. Y es que si sanamos a las personas, pues todo el mundo dice, ah, es un placebo. Pero si tú sanas a las plantas, si la gente dice, bueno, es un placebo, que las plantas sientan el efecto de la sanación, entonces tendrían que reconocer que las plantas también poseen conciencia. Y entonces, de nuevo, eso también sería una victoria. Así que ese estudio, en verdad, fue un ganar-ganar. La sanación podía funcionar y además no era un placebo. Y si la gente pensaba, bueno, es un placebo, entonces las plantas podrían, de hecho, tener una conciencia que nosotros podríamos afectar de algún modo. Así que eso, la verdad, sería bueno. Así que mi estudio de biología, de hecho, fue también un estudio de sanación. Así que déjame preguntarte una cosa. Noto que tienes un acento. Es obvio que no eres de los Estados Unidos. Por tu cultura eres de Dinamarca. ¿Es correcto, verdad? Sí, sí, así es. Correcto. Entonces, culturalmente, ¿cómo se ve la espiritualidad en ese país? Digo, yo soy latino, vengo de una cultura caribeña. Ahí los psíquicos, los mediums, la espiritualidad, la magia negra, la magia blanca, todo eso, la verdad es que está muy presente, lo llevamos en la sangre, así que somos muy abiertos a eso. ¿Cómo es en tu cultura? Pues la verdad es que no es tan abierta, no lo era para nada cuando yo empecé. Yo era bastante joven en ese entonces. De hecho, yo empecé, sí, con mis sesiones de sanación espiritual. Y bueno, soy medium psíquica, también soy bióloga y además soy sanadora. Y de esa manera, pues mi conciencia psíquica, mi parte psíquica, sí. Así que lo que hago es ofrecer lecturas psíquicas, también sanación y por supuesto mediumnidad. Y aquí en Dinamarca la verdad es que no era algo muy conocido ni mucho menos aceptado en absoluto. Y tuve problemas, sí, problemas bastante reales, porque yo quería hacer un doctorado, una investigación, donde pudiera investigar los efectos de la sanación en pacientes con cáncer o cómo podríamos, sabes, ayudar a la gente a integrar la sanación en el sistema de salud. Y la verdad es que no conseguí absolutamente nada de dinero para eso. Así que tuve que de alguna manera renunciar a ese sueño que tenía porque simplemente no pude obtener los fondos necesarios para mi doctorado. Y creo que una parte del problema en Dinamarca en aquel entonces era que eran realmente muy conservadores y no estaban para nada abiertos a considerar nuevas direcciones o a cómo podríamos integrar el cuerpo, la mente y el alma. Así que a pesar de todo esto, y aunque llevo trabajando ya casi 25 años, he podido ver una apertura muy, muy grande en Dinamarca. Pero claro, al principio la verdad es que no fue nada fácil. Sin embargo, yo me formé como medium psíquica cuando tenía 30 años de edad. Y en ese momento era considerada muy joven para eso. Y la verdad es que no éramos muchos los que nos dedicábamos a esto. Y la verdad es que me encanta mi trabajo y todavía lo sigo haciendo. Así que de esa manera he estado siguiendo el proceso de, podríamos decir, cómo la gente en Dinamarca, de hecho, expande su conciencia sobre los temas espirituales. Y eso es algo muy, muy bueno porque tenemos muchos niños y jóvenes que son muy sensibles y que de verdad necesitan entender que tenemos muchísimos potenciales conectados con nuestra alma y cómo vivir en nuestro mundo.
y ellos necesitan ayuda para poder entender cómo usar todo eso de una buena manera. Así que en realidad yo creo que estamos un poco, digamos, rezagados en algún punto de alguna manera en Dinamarca, pero la verdad es que está mejorando muchísimo. Los últimos 10 años, la verdad, han sido muy, muy buenos. Ha habido muchísimos programas de televisión, muchísimos libros y también muchísima gente que se ha formado como sanadores y médiums psíquicos en la actualidad. Y la verdad creo que está creciendo muy, muy bien. Pero en los tiempos en los que yo empecé, mucho antes, no era algo tan conocido, ¿sabes? No era tan popular. Déjame preguntarte algo más. Tú básicamente mencionaste que tuviste sueños premonitorios sobre la muerte de tus animales y que luego pues ocurrieron tal cual. Como parece que no creciste en un entorno espiritual, no tenías una base espiritual muy, muy profunda en absoluto. Cuando todas estas cosas empezaron a suceder de verdad, ¿llegaste a sentir miedo de que esto fuera algo real y verdaderamente tangible? Como si el mundo espiritual estuviera, oh Dios mío, sacudiendo y cambiando por completo todos tus cimientos. Porque cuando te programan de niño en cualquier cultura, familia, religión o sistema de creencias y eso se sacude al ver algo que lo cuestiona, puede ser traumático para la persona dependiendo de qué tan metida estaba en esa historia original. Entonces, ¿cómo procesaste esto mientras avanzabas? Porque seguías en la escuela, en el camino científico, pero pensabas en médiums psíquicos y el mundo espiritual y en comunicarte con el otro lado. ¿Cómo procesaste todo eso? Principalmente las predicciones de las muertes. La verdad es que eso era lo que a mí, en lo personal, me daba muchísimo, muchísimo miedo. Y lo que pasó después, bueno, fue que empecé a sentir la presencia de animales que yo conocía, la mayoría de ellos pues ya fallecidos, pero a eso también le tenía mucho miedo. Tenía simplemente como una sensación de decirme a mí misma, ok, esto no está pasando de verdad, no, es solo mi imaginación jugándome trucos, no es real, no está ahí. Y aún así, como soy una persona muy curiosa y tengo esta mezcla de ser una persona de ciencia, una científica y una sanadora al mismo tiempo, no es que tenga esas dos partes todo el tiempo, ¿sabes? Viéndose la una a la otra, tratando de encontrar la forma de encajar. Y la tercera cosa era que era tan sensible que muchas veces sabía lo que la gente estaba sintiendo y cómo estaban, aunque dijeran algo completamente diferente. Y yo pensaba, ok, dices que estás bien, pero en realidad siento que no lo estás. ¿Me equivoco o me estás mintiendo? Y estuve muy, muy confundida por mucho tiempo hasta que empecé a tener esa sensación de contacto. Fue entonces que comencé a sanar, a trabajar con la sanación Reiki. Eso me abrió por completo a la presencia de ángeles y espíritus, y entonces podía sentir el alma, la esencia de cada persona cuando estaba trabajando con ellos, y podía sentir claramente la presencia del mundo espiritual que siempre estaba ahí ayudando. Y en ese reino realmente sentía un amor y un apoyo verdaderamente enormes. Así que mientras trabajaba me sentía completamente segura. Pero en los momentos en que no estaba trabajando y aún así seguía sintiendo la presencia de muchos espíritus rondando cerca de mí, levantaba unos muros defensivos enormes a mi alrededor y llegaba a pensar para mí misma, ok, tal vez estoy perdiendo la cordura. Tal vez no existe el mundo espiritual para nada, porque realmente no podía en realidad hablar con la gente a mi alrededor, ya que ellos no tenían las mismas experiencias que yo tenía. Así que, bueno, cuando ya estaba en mis 20s, casi a finales, fue que conocí a mi esposo, el que tengo ahora. Y esa fue, de hecho, la primera vez que me atreví a describir a una persona que ya había fallecido, porque la verdad es que era algo muy, muy intenso. Así que, bueno, describí a esta persona y mi esposo, para mi sorpresa, la reconoció. Y yo me quedé pensando, entonces esto es real, es verdad. Y en ese preciso momento, algo realmente importante sucedió con ese muro que yo, sabes, había estado construyendo alrededor de mí misma. Porque si esto era cierto y todas las otras cosas que yo estaba experimentando también resultaban ser verdad, entonces, wow, era algo realmente muy, muy grande. Así que en ese momento yo tenía, digamos, dos caminos muy claros. O iba al doctor y le decía, mire, oigo cosas y siento que hay gente que me está mirando, aunque en realidad no haya nadie ahí. ¿Sabes? La verdad es que no sería para nada bueno ir por ese camino, ¿verdad?
Sí, generalmente no lo es. Así que fui a en Dinamarca, en aquel entonces, existía una escuela que se dedicaba a enseñar a los médiums psíquicos cómo entrenar y desarrollar sus habilidades. Y el haber ido a esa escuela fue de verdad un gran punto de inflexión para mí, porque lo que aprendí ahí fue que en realidad yo podía controlar mi propio sistema sensorial. Podía controlar perfectamente cuándo abrirme al contacto y, por supuesto, al diálogo con el mundo espiritual, o cuándo simplemente ser yo misma, sin más. Y eso fue, de hecho, un punto de inflexión realmente bueno, porque significó que podía empezar a tener la sensación de ser yo misma y también que contaba con la ayuda necesaria para no sentir tanto a las demás personas. Fueran muertos o estuvieran vivos, la verdad es que me perturbaban bastante. Entonces, mi entrenamiento consistía en que cuando yo estaba trabajando, entraba en un contacto muy profundo con el mundo espiritual. Ellos trabajaban a través de mí. Yo podía, ya sabes, dar consejos y cosas por el estilo. Y también el trabajo de sanación mejoró muchísimo cuando empecé a entrenar mis habilidades psíquicas. Y lo que fue muy interesante en todo esto fue que descubrí que combinado, claro, con todo mi estudio de biología, sabía perfectamente cómo funciona una persona, cómo es que funcionamos, nuestro sistema sensorial, cómo es que percibimos, por ejemplo, la presencia de frío, de calor o de las emociones. Tenemos algo que se llama neuronas espejo, con las que nos reflejamos mutuamente. Entonces, si tú sonríes, es más probable que yo también sonría. Cuando el niño mira a mamá y ella sonríe, el niño sonríe y la felicidad simplemente empieza a surgir. Eso es, de hecho, algo que reflejamos en nuestra relación con los demás. Y esas neuronas espejo, además, están conectadas con absolutamente todo el cuerpo. Y cuando usas tu sistema sensorial para sentir el mundo espiritual, también experimentas esas sensaciones dentro de ti misma. Y en ese proceso de reflejar, reflejas el entorno y a las demás personas. Toda esa información llega a tu sistema nervioso como cosas que en realidad no reconoces que sabes, pero que en el fondo sí las sabes. Mi entrenamiento fue entonces descubrir lo que la gente sabe subconscientemente de los demás y poder decir, esto soy yo, este es el mundo espiritual, esta es otra persona viva. Y así empezar a controlar mi sistema sensorial para poder ser yo misma y reflejarme a mí misma. Básicamente, tu esposo fue el factor determinante para lanzarte de lleno, porque fue la prueba porque hasta que tienes a alguien más o algo que realmente, sin lugar a dudas, te dé algo de qué aferrarte, solo es yo oigo voces y tú no. Estabas sola en esto, pero cuando tu esposo validó tus sentimientos diciendo que él también lo percibía, entendiste que no estabas loca. Eso te abrió las puertas para comenzar. Totalmente, sí, totalmente, porque me abrió a la aceptación o al reconocimiento de lo que realmente era capaz de hacer, de lo que yo podía lograr. Y entonces sí inicié este hermoso camino y ha sido una verdadera alegría desde entonces. Es todo el amor, todo el poder de sanación que el mundo espiritual tiene para ofrecernos y para apoyarnos, sí, en todo momento. Sí, es algo que con el Reiki, sí, todos pueden sanar, pero claro, no todos deberían trabajar profesionalmente con habilidades psíquicas de esa manera. Sin embargo, todas las personas tienen un potencial realmente muy grande para usar ese poder de sanación que llevan dentro de sí mismos, para sanarse a sí mismos, para sanar los traumas que puedan tener y también a las personas que los rodean, si así lo desean, claro. Es un potencial que absolutamente todos tienen como una parte inherente de su propia alma, tal como yo lo veo. Hablemos un poco de las premoniciones de muerte. Cuando llegó la primera, ¿cómo fue? Sé que dijiste que fue un sueño, pero fue emocional, intuitivo, fue aterrador. Porque cuando la viste por primera vez, no sabías que se cumpliría. Supongo que se volvió aterrador después. Pero al seguir llegando, ¿vienen siempre en sueños o puedes sentirlas físicamente? ¿Las sientes emocional o intuitivamente? ¿Cómo funciona? Las primeras veces fue en sueños. El primer sueño fue cuando terminé la preparatoria. Había montado caballos islandeses muchos años y me fui a Islandia tras graduarme. Y estando allá,
Era la primera vez que pasaba mucho tiempo fuera de casa. Tuve este sueño donde mi oveja, llamada Zigzag-Cine, con la que tenía una conexión muy, muy buena. Igual que con las ovejas. Exactamente, así es como sucede. Y por la noche, bueno, en la mañana, desperté con este sueño de que ella moría. Y mi abuelo, él tampoco estaba enfermo, para nada. Pero de verdad parecía que se iba a, no sé, como si ya se estuviera yendo, ¿sabes? Tenía la cara totalmente azul, completamente. Casi no podía hablar y me decía, oh, ¿sabes? Zigzag-Cine va a morir. Y yo en ese sueño tuve que distinguir realmente entre mi oveja y mi abuelo. Tuve que decir, está bien, es el tiempo de ella, pero no es el tuyo. Así que en lo más profundo de este sueño, yo sabía que ella iba a morir. Y había una diferencia, una clara diferencia entre ella y mi abuelo, y él no iba a morir. Me desperté sintiéndome muy asustada y en un estado de alerta total. Así que fui a la tienda y compré una postal bastante grande, que tenía una oveja, porque de esas postales con ovejas en Islandia hay muchísimas, muchísimas. Y entonces le escribí a casa diciendo, Zigzag-Cine, por favor, aguanta un poquito más, estaré de regreso en casa en una semana. Y eso fue algo muy, muy interesante, porque la postal, fíjate, llegó al buzón de mis padres justo el día en que ellos me recogieron en el aeropuerto. Pero ese también fue el día en que la oveja se estaba muriendo y la habían enterrado. Así que mis padres ya la habían enterrado, ya sabes. Ella estaba muerta y pasaron por mí y mi papá me tuvo que decir, sabes, acabo de leer tu postal y la oveja está muerta. Y lo que fue, realmente no lo pensaron mucho, pero yo pensé mucho en eso, porque ¿cómo podía saberlo una semana antes? Fue muy intenso para mí, así que yo le había enviado una postal, por supuesto también diciendo, ya voy a casa y estoy bien, mamá y papá. Pero en realidad era para que ella aguantara un poco más allí, y yo lo sabía, y eso fue muy, muy como, ¿cómo fue posible? 9 meses después, a mí me pasó algo similar, un sueño sobre un caballo que iba a montar al volver a casa. Ya sabes, sí, y ella también murió. Así que fue como, y yo estaba en Tailandia en ese momento, ¿no? Entonces es como, ¿cómo es posible de verdad saber algo así? ¿Quién en realidad me está dando toda esta información? Así que, pues, la verdad me dejó bastante intrigada y, de hecho, ha sido algo que me ha moldeado muchísimo en mi vida. Así que me dediqué a investigar a fondo cómo era posible, cómo podía utilizar mis habilidades y cómo combinarlas perfectamente con las ciencias naturales. Ha sido una parte muy importante de mi vida, cómo usar el conocimiento que tenemos de las ciencias naturales en cooperación con lo que sé del mundo espiritual y el trabajo de sanación. Déjame preguntarte, mencionabas hace un momento que eres muy empático, muy sensible a las personas, a sus energías y a todo ese tipo de cosas. Ahora, a medida que has continuado recorriendo este camino y haciendo todo este tipo de trabajo, te expones cada vez a más y más gente y también estás lidiando pues con todo lo que es el trabajo energético y también, bueno, ya sabes, el trabajo psíquico, la mediumnidad, todo eso. Entonces, ¿cómo proteges tu energía haciendo este trabajo? Y cualquier consejo que tengas para otros empáticos que nos ven sobre cómo proteger su energía, porque es algo real. A mí personalmente no me gusta estar en grandes multitudes. Es como que me abrumo y así ha sido desde que era niño. Yo me considero una persona sumamente empática y siempre busco la mejor manera de proteger mi propia energía, especialmente cuando tengo la oportunidad de conversar con personas tan vibrantes y especiales como tú. Pero sí, entonces cuéntanos, ¿cómo es que funciona para ti? Cuando estaba de nuevo empezando mis 20s, nací en el campo, crecí en el campo en Dinamarca y me fui a la gran ciudad de Copenhague, que si bien no es tan grande, ¿sabes? Es la ciudad más grande de Dinamarca y ahí fui a estudiar. Y allí estaba yo en una casa bastante antigua donde había pues muchos muertos. Y recuerda de nuevo, yo no era de las que decía, esto no existe, no existe, sino que al contrario, tenía muchísimo miedo. Así era yo en ese entonces. Así que en realidad fue ahí donde empecé a usar, por ejemplo, llamé a mi ángel de la guarda.
pedí que un ángel descendiera a través de la luz, que se posicionara a mi lado o detrás de mí y que simplemente me envolviera con todo el poder de mi ángel de la guarda. De esa forma fue como empecé a usar, y de hecho sigo usando, a mi ángel de la guarda para poder regular mi sistema nervioso. Y de esa manera, cuando uno no siente miedo, pues tampoco se siente abrumado ni sobrepasado. Entonces, cuando te encuentras en un entorno rodeada de amor, tu sistema nervioso se relaja. Y precisamente porque se relaja, puedes de hecho mantener mucho mejor tu conexión con la tierra, tu enraizamiento y el contacto contigo misma. Así que de esa manera fue como empecé, sin haber tenido ningún tipo de entrenamiento. Empecé a usar el contacto con mi ángel de la guarda. Y lo que descubrí después de eso es que cuando la gente tiene experiencias cercanas a la muerte, hablan de llegar a este túnel de luz, un lugar donde se experimenta una gran paz, donde se siente un amor inmenso y muy a menudo también se establece contacto con el mundo espiritual. Y todo esto sucede, claro, dentro de esa misma experiencia cercana a la muerte. Así que lo que he estado haciendo, a lo que yo le llamo el pilar de luz, es en realidad conectarme con esta experiencia cercana a la muerte. Y para mí, en estas experiencias cercanas a la muerte, lo que se describe como un túnel, yo lo veo más bien como una dimensión. No es un túnel, sino una dimensión. Y al contactar... ¿Como un agujero de gusano o algo así? No, en realidad no. Lo veo más como una dimensión donde estás conectada con tu alma o conectada con esa dimensión todo el tiempo. Así que no es solo cuando mueres, es como una presencia dentro de ti y a tu alrededor todo el tiempo. Solo tienes que enfocar tu atención en eso. Así que cuando duermes por la noche, estás en contacto con eso. Cuando estás en meditación profunda o tienes la intención de estar en contacto con el mundo espiritual, en realidad tienes esto. Esta dimensión está ahí. Algunos, como el mundo espiritual, puede venir fácilmente a ti y tú puedes ir fácilmente a él. Así que lo que uso para protegerme en realidad es estar conectada con esa dimensión y con el mundo espiritual que me rodea. En esa conexión, mi equipo de guías, los ángeles de la guarda. Así creo un lugar seguro, tanto interno como en mi entorno. Los humanos usamos los sentidos para percibir si un sitio es seguro. Si entras a una habitación y no es agradable, tu sistema nervioso va a reaccionar. Pero si entras y el lugar es agradable, entonces todo tu sistema se relaja y te abres a recibir amor y apoyo, logrando conectar contigo misma. Así que lo que hago para protegerme es, primero que nada, usar esta es también, de hecho, una de mis meditaciones de sanación gratuitas que tengo en mi sitio web. Pilar de luz es, por supuesto. Así que la meditación de sanación del pilar de luz es donde entras en contacto con este reino o esta dimensión. Y luego también puedes usar a tus ángeles de la guarda. Así que empiezas, en realidad, en lugar de recibir ruido de otras personas o energía perturbadora del entorno, creas tu propio entorno conectado con algo que realmente está ahí para ti. Porque tu ángel de la guarda, tu ángel te conoce. Así que esa es una de las cosas que hago mucho. Así que estoy conectada a la tierra, en realidad. Uso al ángel de la guarda y al mundo espiritual para estar conectada. Porque si no estoy en un lugar donde me sienta segura y me sienta bien, en realidad no estoy conectada. Y entonces es difícil ser yo misma. Pero si estoy conectada y me siento a mí misma, mi alma, y estoy presente, entonces puedo, ya sabes, puedo manejar mucha más información sin perturbarme. Así que uso eso. Es muy sencillo de hacer. Y lo siguiente es que tengo que descubrir qué es lo que me detona. Entonces, ¿qué en otras personas o entornos me está detonando? Detonando miedo o sentimientos de no pertenencia y cosas así. Así que tengo que observar qué tipo de patrones o traumas o cosas pueden sacarme de mi lugar seguro donde me siento bien y conectada. Y ahí es donde empieza el trabajo de sanación, que es bastante interesante. Así que cuando empiezas a hacer el trabajo de sanación, tu sistema nervioso se relaja. Cuando se relaja, te sientes más tranquila contigo misma, más conectada, más en casa y no te, ya sabes, sacudes tan fácilmente. Entonces, la otra parte es en realidad tu propio desarrollo, tu autosanación, tu conocimiento sobre, bien,
¿qué has heredado de tus ancestros? ¿Qué adaptaste o qué traumas tienes de tu infancia? Eso ayuda mucho. Al trabajarlo, liberas tu sistema nervioso y conectas mejor con tu alma, lo que te acerca automáticamente a lo divino. Es como si nuestra alma fuera divina. Así que cuando estás en contacto con eso, estás en contacto con lo divino. Es fácil de esa manera también. Cuando seguiste este camino, Marcia, debo creer que tu familia y amigos a tu alrededor te miraban un poco raro. Como afirmación general, y por favor, si me equivoco con eso, dímelo, pero la mayoría de la gente, la mayoría de los mediums psíquicos con los que he hablado cuando se vuelven públicos, porque una cosa es hacerlo en silencio, amigos, familia, pero cuando escriben un libro y están ahí públicamente y esta es ahora su carrera, hay burlas, hay gente que no entiende, gente que piensa que estás haciendo el trabajo del diablo, todo este tipo de tonterías. ¿Cómo procesaste eso y qué consejo tendrías para otros que están en el mismo barco, que están empezando a despertar, empezando a descubrir que tienen sus propias habilidades y tienen miedo de lo que su familia vaya a decir o sus amigos vayan a decir o lo que el mundo vaya a decir? Creo que es muy importante en ese sentido, de hecho, tener ese contacto contigo mismo por un tiempo, un buen tiempo, para poder sentir esa sensación, esa profunda sensación de que no estás solo. Entonces, cuando estás conectado con tu alma y lo divino y el mundo espiritual, este sentimiento profundo de pertenencia y también de tener un propósito comienza a emerger. Y cuando tienes ese sentimiento y te sientes un poco más conectado contigo mismo, entonces es más fácil mantenerte firme en tus convicciones, aunque otras personas sientan algo opuesto. Y mis padres pues no estaban en contra de ello. Simplemente no lo entendían realmente, ¿sabes? Habían intentado comprenderlo y pues cosas por el estilo. Y realmente no he sentido eso. Ya sabes, yo estaba fuera desde el principio, ya sabes, de todos modos. No era así en lo absoluto. Todas las personas que realmente me conocían me brindaban su amor y me aceptaban por quien soy en realidad. Eras un pájaro raro, eras un pájaro raro. Así que, ya sabes, eras, digamos, un bicho aún más raro, pero ahora, eso sí, con unas plumas, la verdad, muy bonitas. Así que lo que fue realmente interesante fue que la universidad allí, por supuesto, tenían esto. Bien, así que estás estudiando, eres una estudiante muy buena. Tienes buenas calificaciones y sigues trabajando con el mundo espiritual. Eso era interesante para ellos. Pero de nuevo, porque no decían, deberías creer esto, o yo solo decía, bien, déjenme creer lo mío y hacer mi trabajo. Y yo los dejaré hacer el suyo. Realmente no quiero hacerlo. No deseo que eso pase. Por supuesto, si me preguntas, te voy a explicar la forma en que percibo el mundo, la manera en que lo experimento y qué es lo que puedo hacer. Pero si no me preguntas, de todos modos te lo diré y no voy a entrar en una discusión sobre si es verdad o no, porque para mí es verdad y está bien. No pasa nada si para ti no lo es, porque sabía lo abrumador que era para mí experimentar que lo que yo pensaba que era correcto era totalmente diferente. Así que cuando abrí esta puerta al mundo espiritual, mi vida se estaba transformando muy, muy rápido. Algo en lo que había creído ya no lo creía y lo que ahora sentía estaba tan lleno de poder que era como yo, no había forma de volver de eso. Y no quiero que la gente tenga esa experiencia antes de estar lista. Y solo están listos cuando empiezan a escucharse a sí mismos y sienten que eres tu alma, no tu cerebro. Mencionaste antes y en tu libro también cómo puedes usar tus propias habilidades de sanación innatas para no solo sanarte físicamente, sino también sanarte de traumas y otras cosas. ¿Puedes explicar a la gente cómo pueden comenzar el proceso de autosanación, el trauma, específicamente el trauma por el que pasamos? Porque todos nosotros, cada ser humano en el planeta tiene un trauma de una u otra forma. Totalmente. Nadie sale vivo de aquí, como dicen. Solo hay una cosa. Totalmente segura en nuestra vida, que nacemos y morimos. El resto depende realmente de... y que los impuestos. Impuestos. Usualmente son impuestos para la mayoría. Pero
¿De qué manera podemos acceder a esa capacidad interna para lidiar con el trauma y sanar lo que llevamos profundamente en nuestro interior? En mi libro Tu alma, tu vida, describo diversas formas de hacerlo. Son como ejercicios y distintos contextos que puedes aplicar. Y también tengo muchísimas meditaciones de sanación que he grabado. Y de nuevo, como ya mencioné antes, algunas de ellas son meditaciones de sanación completamente gratuitas. Y las gratuitas son en realidad las de aprendizaje, donde puedes conectar con este pilar de luz, puedes conectar con lo divino, puedes conectar con el ángel de la guarda, puedes liberar la energía de otras personas. Tengo algo que llamo el ejercicio de la cubeta, donde en realidad comienzas a reconocer que mucho de lo que piensas y sientes tal vez no sean tus propios pensamientos o sentimientos. Incluso algunas personas que son muy sensibles sienten las tensiones y dolores de otras personas en el cuerpo físico. Así que cuando eres un empático como tú, el ejercicio de la cubeta es muy bueno porque te conectas con el pilar de luz, la energía sanadora, y luego empiezas a liberar lo que no es tuyo y podría ser del día por el que acabas de pasar. Así que a menudo recomiendo que lo hagas antes de irte a dormir, porque así no tienes que, por la noche, soñar con todas las cosas que no son tuyas y todo el estrés. Así que si solo escuchas esa antes de dormir, estarás en contacto con tu alma, contigo mismo, y habrá más paz. Logras un desarrollo más profundo, contigo y lo espiritual de noche, pues ocurre mucha sanación al dormir. Así que el ejercicio de la cubeta es algo que recomiendo. Cuando te hayas acostumbrado a diario, puedes usarlo para el trauma de infancia o de cualquier lugar. Pide sanación para eso y nota que algunos traumas los has copiado de tus padres, los has heredado del linaje. Hay mucha sanación y traumas transferidos epigenéticamente de tus antepasados. Y la siguiente parte es que puedes conectar con el pilar de luz y pedirle ayuda a tus ancestros porque están listos para ayudarte a sanar los traumas de tu linaje. No te corresponde cargar con traumas ajenos, pero ellos tienen el potencial de venir con poder sanador. Pueden responsabilizarse del trauma y de sus malas acciones. Y así podrías liberar lo que no es tuyo. Así que pueden hacerse responsables de ello. Pueden quitártelo de la espalda o de los hombros. Pueden sanarlo. Y también pueden fortalecerte. Tu alma conectada con tu cuerpo debe ser una conexión, no una desconexión. Cuando tenemos un trauma, nos desconectamos. Cuando estamos llenos de las emociones y pensamientos de otras personas, tenemos problemas para sentir nuestro propio ser, el potencial dentro de nuestra alma. Así que cuando entrenas para usar el pilar de luz y el contacto con el mundo espiritual, también puedes tener contacto con tus ancestros. Es normal para la gente en muchísimas culturas y también sea cual sea tu origen. Es normal tener contacto con los ancestros, pero pídeles el trabajo de sanación que reside dentro del linaje. La sanación epigenética es realmente transformadora porque estás cargando con mucho que no es tuyo y es del pasado. Si queremos avanzar como humanidad, es fundamental que liberemos todos los traumas, esas creencias negativas que vienen del pasado. Y también tenemos que crecer en nuestra conexión profunda, con nuestra alma y con esa luz que todos en realidad ya tenemos. Así que al hacer todo eso, liberas todos los patrones inherentes que crean muchísimos conflictos. De esa manera puedes usar a los ancestros para sanarte, pero no solo te sanarían a ti, también sanarían a tu linaje, tanto al que viene después de ti como al de antes, y al linaje presente. Así que de esa forma tenemos el potencial de sanar muchísimo a la humanidad, porque la pesadez del trauma mental y emocional en la tierra, cuando empiezas a liberar eso dentro de ti y de tu linaje,
Eso marca una gran diferencia, así que están listos para sanarte. Quieren tu éxito, porque si tú logras sanar, el linaje también. Y de esa forma tenemos poderes realmente fuertes. Y eso también es parte de la sanación celular. Pero también es comprender de dónde vienes y también el poder que realmente tienes. Fui entrenada por un sanador hawaiano que me entrenó muchísimo en este contacto con los ancestros porque es una parte importante de la cultura hawaiana y no es una parte importante de mi cultura danesa occidental. Pero tuve el entrenamiento como medium espiritual, donde tuve contacto con seres queridos fallecidos. Pero este es mucho más grande porque es el todo. Son los ancestros los que vienen a ayudarte, sí. Ellos tienen muchísimo poder. Tu alma tiene fuerza vital y tus antepasados también tienen fuerza vital. Cuando tu fuerza vital y tu alma están conectadas contigo y con tu cuerpo, entonces puedes empezar a vivir tu vida, con mucha más vida, no solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. Y muchos de nosotros tenemos patrones, pensamientos que hemos heredado de nuestro linaje y que solo se enfocan en sobrevivir. Pero, ¿qué hay de realmente vivir? Y eso es, precisamente, lo que podemos ganar al hacer este trabajo de autosanación. Y hay muchísimas formas de hacerlo. Pero la sanación con el pilar de luz, la meditación y el ejercicio de la cubeta son dos formas realmente muy sencillas y buenas de hacerlo. Y luego entrenar a partir de ahí y pedir ayuda a tus ancestros. Sí, a ellos, a los que te precedieron. En mi libro, a esto yo lo llamo la sanación epigenética, ¿sabes? Un concepto muy importante. Y también hubo mucho trabajo con el niño interior, no porque tengas que ser un niño otra vez, no, sino porque todo lo que tú viviste cuando eras niño, todo lo que experimentaste en esa etapa, está dentro de tu sistema nervioso, en tu cuerpo, en tus huesos, en tus órganos, en cada parte de tu ser, de tu esencia, de tu propia existencia. Y si no fueron, digamos, buenos aprendizajes y estuviste en entornos a los que simplemente te adaptaste, ¿verdad? Sin realmente cuestionar cómo. Y no fue algo que estuviera, ya sabes, fortaleciendo tu alma, a ti y a tu vida, sino tal vez más bien inhibiéndote, limitándote, frenándote en tu desarrollo. Entonces es hora de hacer algo al respecto. Sí, de verdad, es el momento. Porque no estás destinado a estar inhibido. Estás aquí para hacer el bien, para seguir a tu alma y realmente ser parte de un gran proceso de sanación divina, creando vida. Por eso estamos aquí. El concepto de trauma ancestral es algo que ya he discutido antes en el programa, pero quiero profundizar un poco en ello porque mucha gente, la mayoría de las personas no lo entienden, ni siquiera saben que existe. Y que, ya sabes, no pensamos en ello, especialmente en Occidente. No pensamos en nuestros antepasados. En la cultura latina se ve un poco más. En la cultura hawaiana se ve un poco más. Hay mucha reverencia por los abuelos, bisabuelos y demás. Pero, hablando en general, la mayoría de la gente no piensa en lo que hizo su tatarabuelo, ya sabes, o de dónde vinieron y demás. Y he tenido experiencias reales de mi linaje después de hacerme mi prueba de ADN y descubrir exactamente de dónde venía mi ADN, lo cual coincidía completamente con lo que mis abuelos me contaban. Yo estaba como, oh, esa es la zona del mundo de donde vengo. Y luego, cuando fui a esa parte del mundo, me advirtieron que ciertas cosas iban a pasar y no les creí. Y por lo que me dijeron fue como, vas a asumir algo que vas a cargar con el peso de tu linaje y vas a procesarlo y a liberarlo, pero va a ser extremadamente doloroso. Y yo estaba como, sí, ajá. Una amiga mía, que es medium psíquica, me lo dijo cuando me iba a ir de vacaciones y se me olvidó por completo porque fue un par de meses antes. Y cuando llegué a ese país, en la misma ciudad donde estaban mis bisabuelos, donde nació mis bisabuelas, Dios mío, pasó así y de repente, ¡pum! Y yo estaba como, ¿qué? Estoy de vacaciones, detengan esto. Me preguntaba por qué me hacían esto. Fue abrumador, tengo experiencia con el trauma ancestral al enfrentarlo. A veces nuestra misión es limpiar eso. Puede ser el alcoholismo familiar que tú detienes o un abuso de todo linaje donde dices, voy a romper el ciclo. Así la próxima generación no tendrá que lidiar con eso. O sea,
Entonces, podemos profundizar un poco más en eso y en cómo, ya hablamos un poco de cómo limpiarlo, pero ¿puedes hablarnos un poco más sobre eso y cómo nos afecta realmente? Tiene un efecto inmenso en nosotros, sí, porque está en nuestros genes, está en nuestro ADN. Y por eso me encanta de verdad esta formación en biología, porque el comprender que, bueno, tienes muchísimos genes, tienes muchísimo ADN que heredas, claro, de tu padre y de tu madre, pero es mucho más antiguo que ellos incluso. Nuestros genes, una parte de eso también está conectado, sí, con, ya sabes, hace un par de millones de años. Tenemos muchísima experiencia de verdad dentro de nuestros genes y no todos los genes están activos o se transcriben. Así que cuando haces este trabajo de sanación, este trabajo tan importante con tus antepasados, es como si ellos de alguna manera tuvieran un impacto en tu ADN. Lo tuvieron, sí, porque cuando ellos vivían, tuvieron todas esas experiencias que ahora son parte de la memoria que está dentro de tus genes. Entonces, de esa manera es como una combinación de que tú ya tienes el ADN que posees. Y cuando tus antepasados están en el otro mundo o en el mundo espiritual, ellos pueden venir y conectar con todo el proceso de sanación porque ellos tienen acceso a todas esas respuestas que estuvieron experimentando en aquel momento. Si eso fue hace 200 años o incluso 500 años, realmente no importa porque sigue estando activo. Ese trauma o ese pensamiento negativo sigue activo si no se ha detenido por completo. Solo ellos mismos pueden sanarlo realmente. No podemos sanar los traumas ajenos. Podemos romper el ciclo, pero no sanar el trauma original de otros. Y lo que sucede es que cuando tienes un trauma y se te ha transferido un trauma de tu linaje, empiezas a repetir el trauma. Así que cuando vienen y te ayudan, se toman en serio su proceso de sanación, porque pueden hacerlo, porque estás listo, ellos pueden acceder, están muertos, no tienen un cuerpo, no pueden llegar a los genes hasta que alguien en el linaje vivo esté listo, así que tú estabas listo ahí, y porque estabas listo para asumir ese proceso enorme, ellos pudieron entrar y ayudarte, pudieron empezar a sanar. Y de esa manera los genes de eso podrían ser alcoholismo. Empezaron a decir, bien, ya no tienes que tener problemas con la bebida porque eres sensible. Ya no tienes por qué tener problemas con la bebida solo porque no sabes cómo lidiar con tus emociones en este momento. Ellos pueden sanarte, sí, para que así puedas empezar a lidiar con todas tus emociones. El verdadero poder que reside en tu linaje era, de hecho, el de ser una persona empática que siente las cosas muy profundamente. Pero ahora también tienes el apoyo de tu linaje para ayudarte a resolver todos esos problemas, a vivir plenamente con tu empatía, con tu buen corazón, con todo tu amor. De esta forma, entonces, es un poder que por mucho tiempo estuvo bloqueado. Es un poder dentro de tu ADN que estaba bloqueado con el trauma. Y cuando se libera el trauma, es un potencial que coincide con tu alma. De esa manera, tienes el potencial dentro de tus genes y en tu alma al mismo tiempo. Y tus antepasados pueden venir y liberar eso. Ellos pueden ayudarte. No estás solo en ese proceso. Tienes un grupo de apoyo muy, muy grande que tiene todo el poder. Y es su trauma. Así que solo ellos pueden resolverlo porque tú eres físico y ellos te necesitan para poder liberarlo. Y cuando se libera en ti, se libera en las generaciones futuras, pero también se libera en ellos. Muchas religiones tienen este sentimiento de ser reencarnados de nuevo. Así que entonces imagina que tu abuelo tiene que reencarnar de nuevo en un cuerpo físico para resolver ese trauma por sí mismo. Pero ahora tú estás aquí, justo ahora, y estás listo para resolverlo, y él puede venir y ayudarte con todo esto, y la próxima vez que reencarne ya no tendrá que resolverlo en lo absoluto, porque será tu nieto. Así que de esa manera él puede regresar, ahora libre de ese trauma. No es solo porque estés listo, ellos quieren salvar y ayudar al linaje y a ti, pero también a sí mismos para que al volver el alma se integre mejor con el cuerpo, la tierra y el mundo. Vivo. Con un trauma, una parte de ti no vive realmente, estás como congelada.
Al liberar el trauma, sientes calor, vida y tu sistema sensorial empieza a disfrutar la existencia en lugar de tener miedo. Así que de esa manera es un viaje transformador no solo para ti, sino también para tus genes y para tus antepasados. Porque cuando pasas de un trauma o miedo al amor, hay un gran cambio dentro de tu ADN. No es el ADN como tal, sino que los genes que se expresan son los que cambian. Así que si tienes un legado que dice, bueno, en nuestra familia somos propensos a la depresión, estamos muy deprimidos en nuestra familia. Y entonces se iniciará este proceso de sanación, el proceso de sanación epigenética. Entonces, el motivo de la depresión es que simplemente no hay suficiente serotonina. No existe la posibilidad porque tenemos mucha serotonina en la zona de nuestro estómago. La serotonina es lo que se busca aumentar con algunos de los medicamentos antidepresivos. Así que cuando empiezas a liberar la tensión y el miedo dentro de tu estómago con los que naciste, que vienen de tu ADN o de tus traumas familiares, cuando logras liberar eso, empiezas a tener acceso. Tu sistema nervioso cambia del estrés y la alarma a un estado de tranquilidad, a respuestas parasimpáticas, y de pronto recuperas todo el contacto con tu cuerpo. Tu cerebro empieza a tener más oxígeno, mucho más oxígeno en tus órganos y también en tu estómago, y la serotonina de esa parte de tu cuerpo empieza a llegar al cerebro y empiezas a sentirte feliz. Así que aunque tenías este potencial precodificado de estar deprimido, también tienes el potencial precodificado para ser feliz. Solo tienes que sanar el trauma de esa forma, y de hecho en eso pueden ayudarte tus ancestros, a transformarte, a transformar tu vida y transformar el legado, y ellos te ayudan. No estás solo. Ellos deben hacerlo porque lo vivieron. Ellos lo iniciaron y son quienes pueden detenerlo. Pero ellos te ayudan y de verdad necesitan que tú digas que sí. Y tú de hecho ya has dicho que sí. Y por eso es que tuviste todo este proceso tan enorme. Y es algo físico. Está dentro de nuestro propio cuerpo. Es que es una cosa tan física. Es emocional. Es también mental. Porque todo está conectado. Así que en ese sentido es tengo grandes esperanzas en la sanación con los ancestros de esa forma. Porque podemos elevar el nivel de iluminación, el despertar, el alma conectada con la tierra y el cuerpo. Mucho más porque tenemos a todos los demás del otro lado ayudándonos. Nuestra alma está aquí para hacer el bien. De hecho, está aquí para hacerlo mejor que la última vez. Y lo mismo ocurre con nuestros ancestros. Ellos están aquí para hacer el bien y esperan nuestra próxima vez, pero te ayudan a hacerlo mejor, para que sea más fácil para la siguiente generación. Y lo importante sobre la energía del alma es que es divina y es fuerza vital. Así que cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte, el cuerpo está clínicamente muerto, pero cuando el alma vuelve a entrar al cuerpo, está vivo. Piénsalo bien, cuando estás realmente vivo y conectado con tu alma, esta fuerza vital de energía divina entrará al reino del mundo físico, a la naturaleza, y conectará la naturaleza con la fuerza vital de nuevo. Cuando andamos por ahí, a medias con el trauma y sin estar conectados, significa que la tierra, la naturaleza, no recibe la fuerza vital divina que necesita, en realidad, para vivir de verdad, y nosotros tampoco. Así que solo hay un camino, para mí, es la autosanación. Conecta con tu alma, enfrenta tus traumas y también lidia con el potencial que tienes. Tu legado tiene muchísimo potencial. Tenemos muchísimo potencial en nuestra alma, hay muchísima esperanza y muchísimo poder. Y ahora es el momento. Acabas de decir, es el momento. ¿Qué crees que la humanidad está redescubriendo ahora sobre su propia conciencia y su propia alma? Porque parece que creo que todos pueden decir claramente que las cosas están algo raras ahora en el mundo y en todas partes. Así que definitivamente estamos pasando por algo en lo que antes, ya sabes, si te preguntara en los 80 o en los 70, oye, ¿qué vas a hacer el próximo abril? Probablemente nos darías una buena idea. Ahora si te pregunto, ¿qué vas a hacer en abril? Dirías, no tengo idea de qué diablos va a pasar. Entonces,
¿Tú qué piensas? Siento que este es un verdadero proceso de sanación profunda. Es algo de lo que realmente debemos ocuparnos y que simplemente no hicimos antes, y es nuestro mundo interior. De nuevo, tal como me lo enseñó el sanador hawaiano Sean Keahi. Él también me enseñó acerca de Ho'oponopono, y eso significa que nosotros debemos asumir una responsabilidad muy, muy profunda por nosotros mismos y por nuestras propias acciones y cómo es que afectamos a todo nuestro entorno. Y en ese contexto, él me enseñó de una manera diferente porque él tiene su propia forma de hacerlo y él usó a Dios en todo ese proceso. Así que le pidió ayuda a Dios para hacerse responsable de sí mismo y también liberar las tensiones y el efecto negativo que pudo haber tenido en otros, pero también pidiendo ayuda para sanar cualquier conflicto que pudiera haber existido en el legado o en el linaje entre él y otras personas y cosas por el estilo. Así que cuando realizas tu propio trabajo de sanación, también envía muchísima energía sanadora o luz hacia afuera, como si fueran ondas en el agua. Así que de esa forma realmente hace una gran diferencia, pero parte del proceso de sanación, como tú misma lo dijiste, es desagradable. No es solo eso, es un verdadero desastre. Y siento que el mundo está en un punto de quiebre con mucho desorden y basura que debe ser atendida antes de que la luz pueda estar más presente. Así que es un desarrollo de la conciencia básica de la humanidad para estar más en contacto con lo divino y aceptar que venimos de la misma fuente y que tenemos que alejarnos de este modo básico de supervivencia porque genera lo mismo que cada modo de supervivencia ha hecho por millones de años. Así que ya sabes, es poder, Sí, todas las guerras que tenemos ahora hay algo que no ha sanado. La parte básica de aceptar que somos criaturas divinas y que no tenemos que pelear entre nosotros así. Y tenemos que estar conscientes de que justo ahora estamos sanando todos los traumas. Los problemas de ahora en gran parte del mundo son en realidad también traumas de la Segunda Guerra Mundial que no han sanado bien. Y no podemos pasar al siguiente estado de desarrollo sin sanar el trauma en nosotros mismos y, claro, en toda la humanidad. Y creo que sí lo estamos logrando. Siento profundamente que somos parte de ese proceso justo ahora y siento profundamente que la luz, el amor y el desarrollo humano sin duda triunfarán en este proceso. Como psíquica e intuitiva, supongo que has captado hacia dónde vamos. ¿Y cuándo va este proceso? Ya sabes, obvio, es algo continuo, pero parece intensificarse. Sí. Cada año, desde 2020, básicamente se ha estado intensificando cada año. ¿Cuál es tu sentir sobre cuándo pues vamos a poder, digamos, superar el bache un poco y empezar a despejar un poco el panorama? Digo, porque la verdad es que están pasando muchísimas cosas. Pues mi sentir, la verdad, es que aún faltan muchos años por delante. Claro. Tengo la sensación de que al aceptar y saber cuán importante es nuestro propio proceso para el gran proceso general y lo que cada persona puede hacer, y también de esa misma manera poder tener esperanza por los demás. Siento que superaremos este bache en un periodo de unos 5 o 6 años. Son algunos años, sí, pero no es tanto tiempo en la larga historia de la humanidad. Pero lo que realmente siento y percibo es que aquí en Dinamarca tenemos muchísimos niños y jóvenes que no se sienten bien del todo. Y seguimos teniendo mucho de la vieja forma de hacer las cosas, como las escuelas, las guarderías y todo ese tipo de cosas. Y en realidad no hemos logrado crear una sociedad donde la gente se sienta realmente bien y a gusto. Y no creo que esto sea solo aquí en Dinamarca. Es una gran parte del mundo donde no es posible, de hecho, ser feliz y poder tener una vida buena y agradable. Y en lugar de solo sobrevivir, empezar a desarrollar cosas que sean realmente buenas. Usa toda tu creatividad, usa tu felicidad, usa todo tu cariño y tu amor.
Exprésate desde lo más profundo de tu alma y no desde tus patrones establecidos. Así, siento que debemos desarrollar la sociedad, culturas y forma de vivir. Y debemos volver a lo antiguo de estar conectados con la naturaleza, sin retroceder totalmente. Tenemos conocimiento científico del cuerpo y del reino espiritual. Entonces, es como abrirse a una nueva forma de ver la vida, de estar en ella, pero debemos hacerlo porque los jóvenes de hoy vienen con algo mucho más intenso. Tienen habilidades psíquicas desde el nacimiento, todos ellos, y necesitamos una sociedad que los ayude a expresar y desarrollar esos potenciales humanos que tenemos y que ellos tienen, y así será muy interesante. Siento profundamente que el amor de un padre a un hijo y de nuestro legado o linaje hacia nosotros hará la diferencia y la conexión con la Madre Tierra. La Tierra quiere vivir, la naturaleza quiere vivir, queremos vivir, y solo tenemos que hacerlo de forma algo distinta a lo habitual. Y no importa, porque la forma a la que estamos acostumbrados no es realmente buena. Es justo, es justo. Si alguien escucha y siente habilidades surgiendo en su interior o despierta al reino espiritual, a sus habilidades, a la sanación o lo que discutimos aquí, ¿cuál es el paso más importante que deben dar? Si se encuentran solos con esta situación, yo les recomendaría que hablen con alguien que se dedique a esto y que los ayude a entenderlo. Solo. Algunas pláticas, tal vez, para que realmente puedan aceptar eso, que así es como ellos son, que es real para ellos. Y también les recomendaría muchísimo las meditaciones de sanación que tengo disponibles en mi página web, porque las usé al inicio de mi desarrollo. El pilar de luz y el ángel de la guarda fueron de las cosas que usé primero, antes de capacitarme, y me ayudaron mucho. Y el ejercicio de la cubeta lo desarrollé después, cuando realmente empecé a sentir cuánto estaba absorbiendo de otras personas todo el día, y por eso no podía sentirme a mí misma, y por qué estaba nerviosa, asustada, y por qué estaba siempre cansada. Era porque no tenía buen contacto conmigo misma y estaba llena de cosas de otros. Así que ese también sería muy bueno, porque si tienes habilidades psíquicas, tienes la capacidad de sentir tanto a los vivos como a los muertos. Resulta muy fácil abrumarse por ambos. Al realizar estas cosas tan simples, tengo una llamada control de tu sistema sensorial. Es una meditación gratuita para recuperar tu sistema sensorial y lograr sentirte a ti mismo en lugar de lo que te rodea. Y también hay un pequeño ejercicio de conexión a tierra. Todo esto, de verdad, es muy importante porque cuando tú empiezas a conectar con tu alma, en lugar de solamente con tu mente, y te conectas con el mundo espiritual, entonces ellos sí pueden ayudarte. Gran parte de mi formación, de hecho, ha venido del contacto con el mundo espiritual que ha querido entrenarme y también apoyarme. Y esa es una muy buena forma para un primer paso, de algún modo, para poder establecer ese contacto y darse cuenta de que es real, sí, y que es bueno, de verdad. Pero debes estar muy consciente, debes tenerle mucho respeto. No deberías solo abrirte así nada más y decir, ¿hay alguien ahí? Porque sí están. Así que cuando trabajes con el mundo espiritual, conéctate al pilar de luz donde están los seres de luz, tus seres queridos, los ángeles y Dios, en lugar de simplemente abrirte con un poco de miedo. Si te abres y sientes miedo, recuerda que lo que percibirás entonces probablemente será miedo. Aunque sea una abuela muy cariñosa, la verás y dirás, ay, no, es tu abuela. Así que primero tienes que estar muy tranquilo contigo mismo, tener la preparación y el entrenamiento y estar en contacto, en conexión con el pilar de luz o con esta dimensión donde el mundo espiritual puede ayudarte. Y entonces ya puedes empezar a abrirte aún más.
Así que esa fue, digamos, una forma muy sencilla, diría yo. Marcia, ¿en qué lugar podemos saber mucho más de tu trabajo y también de tu libro, tu alma, tu vida? Claro, el libro está en todas partes, a nivel mundial, en librerías, librerías en línea. Estaré presente en Los Ángeles durante febrero para asistir a la gran Expo de la Vida y la Conciencia. ¿Expo? Pues sí, estaré por allá en Los Ángeles y voy a estar hablando sobre el trabajo del niño interior. Y también, claro, voy a tener un taller enfocado en la sanación epigenética y, por supuesto, en la sanación ancestral, sí, la sanación de nuestros ancestros. Habrá firma de libros, así que sí, estaré presente por allá y en mi página de internet marcia.com. Ahí podrás encontrar. ¿Y cómo se deletrea Marcia? Porque hay una diferencia, ¿no? Sí, la tengo aquí. Se deletrea Marcia. Entendido. Solo quiero asegurarme de que lleguen. Allí hay meditaciones de sanación gratuitas. Y si quieres ir más allá con meditaciones de sanación con ancestros, tengo una para el linaje materno, otra para el paterno, algunas con arcángeles y para sanar traumas que están atrapados en tu sistema. Tengo distintas meditaciones que puedes escuchar y que te ayudarán a contactar con la energía de sanación y la autosanación. Así que, bueno, esa es una posibilidad. Más adelante estaré creando algunos cursos en línea y también estoy planeando para el próximo año, a partir de los meses de enero y febrero, tener lo que yo llamo sanación para el día. Aquí donde me encuentro, en Dinamarca, sí, en Dinamarca tengo una comunidad muy especial donde realizo una meditación de sanación guiada en vivo. Esto es 4 días a la semana, lo cual ayuda muchísimo a las personas a poder tener una práctica espiritual que esté conectada con la energía de sanación. Y estamos juntos en una sesión, sí, en una sesión en vivo donde yo guío una meditación de sanación que es justo para el día, pero también para poder ayudar a las personas con el desarrollo en el que se encuentran, tanto en su mundo interior como en su mundo exterior, todo esto al mismo tiempo. Y por supuesto también lo voy a hacer disponible en inglés, así que estará disponible a partir de enero o febrero y continuará de esa misma forma. Muy bien. Así que sí, hay muchísimas posibilidades para la autosanación, el desarrollo personal y también el contacto con el mundo espiritual. Sí, si miras mi página web o mis redes sociales de Facebook o cosas por el estilo. Marcia, fue un placer hablar contigo. Gracias por estar aquí y compartir tu historia. Espero que esto ayude a otros en su camino. Te agradezco por todo lo que haces para despertar al planeta. Gracias de nuevo.